La noticia cayó como un rayo en medio de la tranquilidad de un día cualquiera. Ana Luisa Pelufo, la gran dama del cine mexicano, había recibido un diagnóstico devastador. La actriz, considerada un verdadero ícono de la época de oro del cine, se encontraba en una etapa avanzada de su vida, pero siempre había mantenido una fortaleza admirable. Su sonrisa luminosa y su elegancia eran, para muchos, una prueba de que el tiempo podía ser benévolo con aquellos que vivían con pasión. Sin embargo, la realidad se impuso con crudeza cuando su hijo decidió confirmar públicamente la triste verdad. La salud de su madre estaba seriamente comprometida. Se adentrará en los detalles de cómo se vivió ese momento en el entorno íntimo de la actriz, los primeros rumores que circularon en la prensa, las reacciones del público y, sobre todo, el significado histórico y cultural que esta noticia tuvo en México y en toda América Latina. Durante semanas, algunos medios de espectáculos comenzaron a notar la ausencia de Ana Luisa en ciertos eventos públicos a los que normalmente no faltaba. Era costumbre verla en festivales de cine, homenajes a colegas o incluso en entrevistas televisivas donde compartía anécdotas de su brillante trayectoria. Esa repentina desaparición de la vida pública encendió las alarmas. Los periodistas de la fuente artística empezaron a preguntar, pero la familia mantenía un hermetismo comprensible. Los admiradores más cercanos, a través de redes sociales, se preguntaban si la actriz atravesaba un simple malestar pasajero o si había algo más grave detrás de ese silencio. La especulación se convirtió en tendencia en plataformas digitales, generando un ambiente de expectativa dolorosa. Finalmente, fue su propio hijo quien, con la voz entrecortada por la emoción, se presentó ante los medios y confirmó lo que todos temían. A su madre le habían diagnosticado una enfermedad seria, que ponía en riesgo no solo su salud, sino también la esperanza de verla continuar con la vitalidad que siempre la caracterizó. El hecho de que la noticia no viniera de un comunicado oficial de un hospital ni de un representante, sino de la voz del propio hijo de Ana Luisa Pelufo, le otorgó un carácter profundamente humano y desgarrador. No eran simples palabras para cumplir con el público, sino el desahogo de un hijo que amaba a su madre y que, al mismo tiempo, debía cargar con la responsabilidad de dar a conocer una noticia que marcaría a toda una generación de cinéfilos. Los medios de comunicación recogieron cada palabra con respeto. Las portadas de los periódicos titularon frases como «El adiós anticipado de una estrella», «Ana Luisa Pelufo», «En la batalla más difícil de su vida», o «El hijo de la actriz confirma la noticia que nadie quería escuchar». Apenas se confirmó el diagnóstico, colegas de Ana Luisa comenzaron a expresar públicamente su tristeza y solidaridad. Actrices de su generación recordaron los años en que compartieron escenarios y rodajes, mientras que intérpretes más jóvenes la señalaron como una inspiración, una maestra involuntaria del arte de actuar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Frases como «Fuerza, Ana Luisa», «Estamos contigo» y «Gracias por tanto» se multiplicaron en Twitter y Facebook. Instagram se inundó de fotografías de su época dorada en el cine mexicano, donde aparecía al lado de leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete o Silvia Pinal. Era como si el país entero se hubiera unido en un abrazo colectivo hacia una mujer que había dado tanto a la cultura nacional. Para comprender la magnitud de esta noticia, es necesario detenerse a analizar quién fue realmente Ana Luisa Pelufo en el imaginario colectivo. No se trataba solamente de una actriz más en el firmamento de estrellas del cine. Ella representaba la transición entre una época de oro y los nuevos tiempos del espectáculo en México. Su presencia en la pantalla grande no solo irradiaba belleza, sino también una fuerza interpretativa que la llevó a encarnar personajes femeninos complejos, adelantados a su tiempo. Fue pionera en aceptar papeles arriesgados, en desafiar la moral conservadora de ciertas épocas, y en demostrar que una mujer podía tener un protagonismo absoluto en historias que, hasta entonces, estaban reservadas casi exclusivamente a los hombres. Por eso,
La noticia de su enfermedad no fue únicamente un asunto de farándula, se percibió como un golpe emocional a la identidad cultural mexicana. Mientras el mundo exterior reaccionaba con tristeza y nostalgia, en el núcleo íntimo de la familia Pelufo se vivían horas de dolor, reflexión y fortaleza. El hijo de la actriz, al confirmar la noticia, no solo cumplió con el deber de informar, sino que también buscó abrir una ventana de transparencia y honestidad hacia los admiradores que durante décadas habían seguido a su madre. Ese gesto fue recibido con agradecimiento por parte del público, que entendió que detrás del glamour y de los reflectores existe una mujer real, con miedos, fragilidades y sobre todo, una familia que sufre junto a ella. En los días siguientes al anuncio, diversas instituciones culturales comenzaron a organizar homenajes. Cinematecas, universidades y asociaciones de artistas planearon retrospectivas de su obra, como una forma de recordarle en vida lo mucho que había significado para varias generaciones. Las televisoras reprogramaron películas clásicas protagonizadas por ella, mientras que críticos de cine escribieron extensos artículos analizando su legado. Era como si el diagnóstico hubiera abierto una puerta para reflexionar sobre el lugar que ocupa Ana Luisa Pelufo en la historia del arte en México. La noticia no se limitó a México. En países como Argentina, Colombia y Perú, donde el cine mexicano de la época de oro fue ampliamente consumido, también se habló del tema. Revistas de espectáculos sudamericanas reprodujeron la declaración del hijo de la actriz y recordaron los filmes que marcaron a la audiencia en aquellos países. La figura de Ana Luisa Pelufo trascendía fronteras, y su enfermedad se convirtió en un motivo de unión entre los diferentes pueblos de habla hispana que, de una u otra manera, crecieron viendo sus películas. El diagnóstico trágico de Ana Luisa Pelufo no solo sacudió a su familia, sino que removió la memoria colectiva de un continente entero. Fue la confirmación de que incluso las estrellas más brillantes no son eternas, de que la fragilidad humana alcanza a todos, sin importar su fama o trayectoria. Después del anuncio devastador sobre el diagnóstico de Ana Luisa Pelufo, se hizo inevitable mirar atrás, repasar su trayectoria y recordar con admiración a la mujer que marcó con su presencia indeleble la historia del cine mexicano. Se adentrará en los orígenes de su carrera, en sus papeles más emblemáticos y en el impacto cultural de sus interpretaciones, mostrando cómo su vida artística se convirtió en un espejo de las transformaciones sociales y culturales de México y América Latina. Ana Luisa Pelufo nació con un carisma natural. Desde muy joven, se interesó por el arte y la actuación, demostrando una capacidad para captar la atención de quienes la rodeaban. No tardó en ingresar en el mundo del espectáculo, primero con papeles secundarios, y más tarde, con actuaciones que la catapultaron al reconocimiento. Su debut no pasó desapercibido. Los críticos, incluso en sus inicios, señalaban su mirada intensa y la fuerza de su interpretación, cualidades que le permitieron rápidamente escalar posiciones dentro de la industria cinematográfica. Fue parte de esa generación de actores que encontraron en la cámara no solo un oficio, sino un modo de vida. En la década de los 50, el cine mexicano atravesaba un momento de esplendor, conocido como la época de oro, y Ana Luisa tuvo la oportunidad de convivir con las más grandes estrellas de la época. Lo que distinguió a Ana Luisa de otras actrices contemporáneas fue su valentía a la hora de aceptar papeles que muchas rechazaban. En un contexto cultural marcado por el conservadurismo, ella no temió encarnar personajes arriesgados, mujeres apasionadas, con defectos y virtudes, con una humanidad que las hacía inolvidables. Uno de sus trabajos más recordados fue aquel en el que interpretó a una mujer atrapada entre la tradición y la modernidad, reflejando las tensiones sociales de un México que buscaba modernizarse sin perder sus raíces. Estas películas no eran meros entretenimientos, se convirtieron en documentos vivos de la transición cultural del país. En otra ocasión, encarnó a una madre que luchaba por sacar adelante a sus hijos en un contexto de pobreza extrema. Esa actuación conmovió a miles de espectadores, quienes vieron reflejadas en la pantalla sus propias dificultades cotidianas.
Pelufo tenía esa rara habilidad de dar voz a quienes no la tenían. El talento de Ana Luisa Pelufo residía en la autenticidad. No necesitaba recurrir a gestos exagerados ni a diálogos rebuscados para transmitir emociones profundas. Su técnica se basaba en la naturalidad. Una mirada, una pausa, un silencio podían decir más que un parlamento entero. Los críticos de cine la consideraban una intérprete dotada de un realismo casi documental, capaz de encarnar tanto a mujeres humildes como a damas de la alta sociedad. Esa versatilidad le permitió mantener una carrera estable durante décadas, adaptándose a los cambios en la industria. Su legado artístico, además, estuvo marcado por la coherencia. Ana Luisa nunca aceptó un papel que la degradara como artista o que traicionara sus principios. Esa firmeza le ganó el respeto de colegas, productores y sobre todo del público. El cine, en la época de Ana Luisa, era mucho más que entretenimiento. Para miles de familias, ir a ver una película mexicana era un ritual semanal. En esas salas oscuras, los espectadores encontraban historias que les hablaban de sus propios dilemas y esperanzas. Pelufo se convirtió en un referente porque sus personajes eran cercanos, reales, llenos de contradicciones humanas. No eran princesas inalcanzables ni figuras idealizadas. Eran mujeres de carne y hueso, capaces de amar, sufrir, luchar y caer. Muchas mujeres de su tiempo confesaban que veían en Ana Luisa un espejo de sí mismas. Los hombres, por su parte, la admiraban no solo por su belleza, sino por la fuerza y la dignidad de los roles que interpretaba. A medida que avanzaban los años, el cine mexicano experimentó cambios drásticos. La televisión comenzó a ganar terreno, los gustos del público evolucionaron, y nuevas formas de producción aparecieron. Sin embargo, Ana Luisa supo adaptarse a esos tiempos. Participó en telenovelas, series de televisión y obras de teatro, demostrando que su talento no estaba limitado a la pantalla grande. Fue un puente entre la época de oro y las nuevas generaciones de actores y actrices, quienes encontraron en ella una maestra natural, aunque muchas veces sin proponérselo. Su sola presencia en un set de grabación era motivo de respeto. Los jóvenes intérpretes la escuchaban con atención cuando compartía anécdotas de rodajes pasados, enseñanzas que no se encontraban en manuales ni en escuelas de actuación. A lo largo de su carrera, Ana Luisa Pelufo recibió múltiples premios y homenajes. Festivales de cine nacionales e internacionales destacaron su trayectoria, reconociéndola como una de las grandes damas del cine latinoamericano. En varias entrevistas, ella misma solía restar importancia a esos reconocimientos, señalando que el verdadero premio había sido siempre el cariño del público. No obstante, esos galardones constituyen hoy una prueba tangible de la magnitud de su contribución al arte. Más allá de los reflectores, Ana Luisa llevaba una vida marcada por la discreción. Aunque la prensa intentaba acercarse a su intimidad, ella supo trazar límites claros. Su prioridad siempre fue su familia, y especialmente su hijo, con quien compartió no solo momentos de alegría, sino también los desafíos que conlleva la vida en el espectáculo. Esa faceta privada se volvió aún más visible tras el anuncio de su enfermedad. El hijo que ahora confirmaba públicamente su diagnóstico era el mismo que durante años había sido su mayor soporte emocional. Esa relación madre-hijo, construida sobre la base del amor y la complicidad, se convirtió en uno de los temas más comentados por los medios tras la noticia. Hoy, revisando la obra de Ana Luisa Pelufo, se percibe con claridad que su impacto no se limita a las películas en las que participó. Su legado es también simbólico. Demostró que las actrices podían ser protagonistas de su propio destino, que podían tener voz en una industria dominada por hombres, y que podían encarnar personajes que reflejaran con honestidad la complejidad de la vida real. Cada vez que una actriz joven se atreve a aceptar un papel controversial, cada vez que un personaje femenino se construye con matices y profundidad, hay algo de la herencia de Pelufo en ello. La vida artística de Ana Luisa Pelufo es, en sí misma, un relato de perseverancia, talento y amor al arte.
Su diagnóstico trágico reavivó el interés por su trayectoria, pero también permitió que nuevas generaciones descubrieran su cine y comprendieran el papel fundamental que jugó en la cultura de México. Nos deja una enseñanza clara. Las verdaderas estrellas no se apagan con la enfermedad, ni con el paso del tiempo. Su luz se mantiene viva en cada recuerdo, en cada película, en cada espectador que alguna vez se conmovió con su trabajo. Tras el anuncio del diagnóstico que sacudió a su familia y a todo el mundo artístico, la vida de Ana Luisa Pelufo entró en una etapa marcada por la resiliencia, la intimidad y la profunda conexión con su público. Aunque su salud comenzó a deteriorarse, su legado y su espíritu permanecieron intactos. Final reconstruirá con detalle los últimos años de la actriz, la manera en que enfrentó la enfermedad, el acompañamiento de su hijo y su familia, así como los homenajes y la huella indeleble que dejó en la historia del cine y la cultura de México. El impacto inicial del diagnóstico fue devastador. Sin embargo, quienes conocieron a Ana Luisa de cerca aseguran que jamás perdió su temple ni su carácter firme. Consciente de la gravedad de su situación, decidió enfrentar la enfermedad con la misma dignidad con la que había vivido su vida artística. Lejos de hundirse en la desesperanza, la actriz se refugió en los recuerdos, en su familia y en el cariño constante de sus seguidores. Pasaba horas revisando fotografías, cartas y recortes de prensa que testimoniaban una vida llena de éxitos, reconocimientos y momentos memorables. Cada objeto se convertía en una pieza de memoria que le daba fuerzas para seguir adelante. En esta etapa, el hijo de Ana Luisa Pelufo se convirtió en su sostén principal. No solo fue quien confirmó la noticia de su enfermedad a los medios, sino también quien la acompañó en cada consulta médica, en cada tratamiento, en cada día difícil. Su relación, ya estrecha desde siempre, se fortaleció aún más. Para él, no se trataba solo de cuidar a su madre, sino de rendirle homenaje en vida, agradeciendo todo lo que ella había hecho por él a lo largo de los años. Los periodistas que lograron acercarse a la familia relataban escenas conmovedoras de complicidad, caminatas juntos, charlas largas en casa y silencios compartidos que hablaban más que las palabras. Una de las decisiones más significativas que tomó la familia fue la de mantener en la intimidad gran parte del proceso. Aunque la noticia del diagnóstico se hizo pública, Ana Luisa no quiso convertir su enfermedad en un espectáculo mediático. Prefería que se hablara de ella por sus películas, por su legado, no por el deterioro de su salud. Esta actitud fue respetada por muchos medios, que optaron por rendirle homenaje con retrospectivas de su carrera, evitando caer en el morbo que a menudo rodea a las figuras públicas en situaciones similares. A pesar del silencio mediático, los admiradores de Ana Luisa no dejaron de expresarle su apoyo. Miles de mensajes llegaron a su familia a través de cartas, redes sociales y homenajes espontáneos. Algunas cinetecas organizaron funciones especiales con sus películas más emblemáticas, donde se proyectaban cintas como si fueran rituales de agradecimiento. Jóvenes estudiantes de cine descubrían en esas funciones a una actriz que, aunque pertenecía a otra época, transmitía emociones universales que traspasaban el tiempo. Una de las decisiones más acertadas de instituciones culturales fue homenajearla en vida, permitiéndole sentir el reconocimiento de su pueblo mientras aún podía disfrutarlo. Recibió distinciones, diplomas y galardones que le eran entregados directamente en su casa, en ceremonias íntimas donde participaban colegas y autoridades. La emoción de Ana Luisa en esos momentos era evidente. Aunque su cuerpo mostraba señales de fragilidad, su mirada brillaba con la misma intensidad de siempre. Para ella, esos homenajes no eran simples protocolos, sino la confirmación de que su esfuerzo artístico había trascendido generaciones. Mientras atravesaba esta etapa de su vida, numerosos actores y actrices jóvenes reconocieron públicamente la influencia que Ana Luisa Pelufo había tenido en su formación artística. Entrevistas televisivas, programas radiales y artículos especializados destacaban cómo su estilo naturalista y su valentía al elegir papeles inspiraron a intérpretes posteriores.
Muchos confesaban que descubrieron el poder transformador del cine gracias a sus películas y que habían decidido dedicarse a la actuación después de ver alguna de sus interpretaciones en la pantalla grande. La enfermedad avanzaba, pero Ana Luisa jamás permitió que le arrebatara la esencia de su carácter. Según relatos de su círculo íntimo, mantenía un ánimo sereno, aceptando con entereza cada etapa del proceso. No buscaba compasión, sino compañía, amor y respeto. Cada día era vivido como una oportunidad de agradecer a su hijo, a sus amigos, a sus admiradores. Esa actitud transformó su lucha en una lección de vida para quienes la rodeaban. Con el paso del tiempo, el diagnóstico dejó de ser el centro de la conversación y dio lugar a una reflexión más amplia. ¿Qué significa el legado de Ana Luisa Pelufo para México y para América Latina? Su obra cinematográfica es vasta, y en ella se encuentra el retrato de un país en transformación. Desde dramas sociales hasta romances inolvidables, cada papel encarna una parte de la historia cultural de la región. Su valentía como mujer en una industria dominada por hombres abrió puertas a generaciones futuras, y su integridad personal la convirtió en un ejemplo de coherencia entre vida y arte. Hoy, hablar de Ana Luisa Pelufo no es solo recordar a una actriz, sino también reconocer a una mujer que supo dejar huella en quienes la conocieron y en quienes la admiraron desde la distancia. Sus películas siguen proyectándose, sus entrevistas se difunden como testimonios históricos, y su nombre permanece ligado a lo mejor del cine mexicano. El diagnóstico trágico que sacudió a su familia y a su hijo fue también el punto de partida para una ola de cariño que convirtió su figura en símbolo de resiliencia y de amor al arte. La historia de Ana Luisa Pelufo nos recuerda que el verdadero éxito no se mide únicamente en premios ni en taquillas, sino en la capacidad de tocar el alma de millones de personas. Su vida fue un ejemplo de dedicación, su enfermedad una lección de entereza, y su legado una fuente de inspiración que seguirá viva por generaciones. El anuncio de su hijo, que al principio parecía un golpe devastador, se transformó en el detonante de una ola de homenajes, reflexiones y muestras de cariño que hoy mantienen a Ana Luisa en el lugar que merece, el de una leyenda inmortal del cine mexicano y latinoamericano. La vida de Ana Luisa Pelufo es mucho más que la historia de una actriz que brilló en la época de oro del cine mexicano. Es la historia de una mujer que supo romper moldes, que tuvo el valor de interpretar papeles que nadie se atrevía a aceptar, que construyó un puente entre generaciones de intérpretes, y que, aun en la adversidad, se mantuvo firme, serena y digna. Su diagnóstico trágico, confirmado por su hijo, no fue solamente una noticia dolorosa. Fue también la chispa que encendió una oleada de cariño, homenajes y reflexiones que recordaron al mundo entero la grandeza de su legado. En los días posteriores al anuncio, México y América Latina redescubrieron a la artista y a la mujer. Las cinetecas desempolvaron sus películas, las televisoras le dedicaron ciclos especiales, y los críticos de cine encontraron en su trayectoria una fuente inagotable de análisis. El público, por su parte, se volcó con mensajes de apoyo y gratitud, reconociendo que Ana Luisa no solo fue una actriz, sino un reflejo de la cultura y del espíritu de toda una nación. Su hijo, en medio del dolor, se convirtió en portavoz de ese amor colectivo. Sus palabras no solo confirmaron un diagnóstico médico, sino que también abrieron un espacio de verdad y transparencia que permitió a los admiradores acompañar a la actriz en la etapa más difícil de su vida. Ese gesto humano convirtió la tragedia en un puente entre lo íntimo y lo público, entre el amor familiar y el amor popular. Hoy, al mirar atrás, queda claro que las verdaderas estrellas nunca se apagan. Aunque la enfermedad marcó un antes y un después en su vida, Ana Luisa Pelufo sigue viva en cada escena proyectada, en cada mirada intensa, en cada personaje que interpretó con pasión y verdad. Su legado es inmortal porque está inscrito en la memoria colectiva de millones de espectadores que, en algún momento de sus vidas, encontraron consuelo, inspiración o simple alegría en sus películas.
Este adiós no es, entonces, un cierre definitivo, sino una invitación a mantener viva su memoria. Cada vez que un joven estudiante de cine descubre una de sus cintas, cada vez que una mujer encuentra en sus personajes la fuerza para enfrentar las adversidades, cada vez que una familia se reúne para ver una película clásica del cine mexicano, Ana Luisa renace y vuelve a brillar con la misma intensidad de siempre. Lo que más conmueve de la historia de Ana Luisa no es únicamente su carrera, sino la forma en que enfrentó su destino. La enfermedad no logró doblegar su espíritu, ni tampoco el de su familia. Su hijo, siempre a su lado, nos mostró que el amor verdadero se mide en la capacidad de acompañar en silencio, de sostener en los momentos difíciles y de honrar en vida a quienes nos dieron todo. Esa es la gran enseñanza que nos deja Ana Luisa. La importancia de vivir con dignidad, de entregarse al arte con pasión y de enfrentar la adversidad con entereza. No hay mejor homenaje que recordarla así, con la frente en alto, con la mirada serena y con la certeza de que su vida tuvo un sentido profundo. Querido lector, si esta historia te conmovió, si te ayudó a descubrir o redescubrir la grandeza de Ana Luisa Pelufo, te invito a que no dejes que su legado se pierda en el olvido. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo relatos como este, llenos de emoción, de memoria y de reflexión. Aquí no solo compartimos noticias, sino también historias humanas que nos conectan con lo esencial. El valor del amor, la importancia del arte y la belleza de recordar a quienes marcaron nuestra cultura. Al unirte a nuestra comunidad, tendrás acceso a reportajes profundos sobre figuras que dejaron huella en la historia del cine, la música y la televisión. Conocerás los secretos, las luchas y las victorias de aquellos que brillaron en el escenario público, pero también enfrentaron batallas en su vida privada. Serás parte de un espacio de respeto y memoria, donde cada historia se cuenta con la sensibilidad y la pasión que merece. La historia de Ana Luisa Pelufo nos recuerda que el arte no muere, que la memoria es una forma de resistencia, y que compartir estas historias es mantener viva la llama de quienes nos inspiraron. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos tu compañía. Dale clic al botón de suscribirse, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por las vidas que marcaron un antes y un después en la cultura latinoamericana y mundial. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por leer con el corazón. Y gracias por mantener viva la memoria de una mujer que lo dio todo por el cine, y que, incluso en los momentos más difíciles, nos enseñó el valor de la dignidad. Porque recordar a Ana Luisa Pelufo es también recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y porque su luz, aunque el tiempo avance, seguirá brillando eternamente en cada uno de nosotros. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que honra la memoria, celebra el arte y se emociona con cada historia. Tu voz, tus comentarios y tu presencia son esenciales para seguir construyendo juntos este espacio de encuentro y de homenaje.